Muy buenos días a todos y les damos la más cordial bienvenida a este ciclo tan exitoso que ha sido y que pues nos lleva a la reflexión, al estudio de nuestro pasado histórico y a gozar también las conferencias, porque creo que es un gozo escuchar a los maestros, muy particularmente a la doctora Eugenia Meyer, que todos ustedes la conocen, pero que se caracteriza por ser, antes que nada, una excelente maestra. Y entonces, pues ustedes verán con su conferencia que además de aprender mucho, pues van a estar muy atentos a lo que nos dice, porque es muy elocuente. Para quien no la conozca, de todas maneras voy a leer una pequeñísima semblanza. La doctora Eugenia Meyer es historiadora, profesora de historiografía e historia contemporánea en el Colegio de Historia y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde con la doctora Alicia Olivera de Bonfil fundó y desarrolló el Archivo de la Palabra a partir del uso de la metodología de historia oral, que fuiste la pionera, sin lugar a dudas, la madre, ¿verdad? Bueno, y fue directora del Departamento de Estudios Contemporáneos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Coordinadora en la construcción de un sinnúmero de museos, fue directora general del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y directora general de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Pionera en el uso y creación de nuevas fuentes para una nueva historia. Además de los testimonios, ha incursionado en la lectura histórica de la fotografía y los usos cinemáticos de la historia. Recientemente el Consejo Universitario la nombró profesora emérita, con lo cual yo quisiera pedirles un aplauso muy fuerte porque… Bueno, y tiene muchas cosas más, muchas publicaciones. Yo quisiera hacer mención de su más reciente publicación, que son los textos del doctor Edmundo Gorman, recientemente publicados en el Fondo de Cultura Económica, que es un libro que vale muchísimo la pena para conocer la obra del doctor. Pues no nos queda más que darle la bienvenida a esta conferencia en medio de nuestras celebraciones de los festejos del Bicentenario y del Centenario, y la doctora nos va a hablar o nos va a dictar la conferencia Pensar en la Revolución 100 años después, que yo creo que será muy interesante. Muchas gracias, Eugenia, por tu agenda tan apretada que tienes y que nos hayas hecho un espacio aquí en esta que es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo efectivamente siento que esta es mi casa. Manuel Ramos ha sido siempre muy generoso conmigo. Yo he presentado varios de mis libros aquí y la verdad es que el Centro de Estudios Carso le ha abierto las puertas a los historiadores de una manera muy generosa y a mí me da mucho gusto poder estar aquí. Quiero decirles que Manuel hable y hable de que la conferencia y la conferencia. Y cuando yo le hablé, cuando él me invitó, le dije, sí, cómo no, vamos a organizarnos de horarios. Y me dijo, y luego le hablé, dije, bueno, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y me dijo, no lleves nada escrito, habla. Entonces lo único que hice es traerme un acordeón, por si se me olvidan algunas cosas. Y en realidad no creo que va a ser una conferencia, sino una plática de cómo yo veo la revolución 100 años después, que es sin duda el tema que me ha ocupado toda mi vida, que me ha interesado por diferentes razones. Quiero decirles que cuando yo era un estudiante en la universidad, hace ya bastante tiempo, no existía una sola mujer que se ocupara de la Revolución Mexicana. Las mujeres no tocaban ese tema, tocaban la historia del arte, tocaban la historia colonial en algunas cosas, pero la revolución no era un tema para señoras, menos para chicas jóvenes. Así es que era también una especie de reto. Quiero darles a ustedes mi propia visión de lo que yo veo que es la revolución y quisiera naturalmente después tener un intercambio, ¿no? Porque esto de estar aquí, que me escuchen o se duerman o no, lo que quiero es después poder intercambiar.
me dará mucho gusto. Además, no tienen que estar de acuerdo con lo que digo. Lo primero que quisiera decirles es que yo, me imagino que como ustedes también, estoy harta de los centenarios y los bicentenarios. Sí, cómo no. ¿Así? ¿Cómo no? Vamos a pedirle al de sonido que lo levanten un poco. Sí. Pues no es periférico. Ándale, bueno, ahora sí. A ver si me escuchan. Bueno, como les decía, me imagino que ustedes también, yo ya estoy harta del centenario y del bicentenario, porque lo tenemos por aquí, porque todos los días nos los están recetando, y porque el problema fundamental en este país, con tantos conflictos de carácter social como los que estamos viviendo, de seguridad, etcétera, cuando nos hablan del bicentenario y del centenario, nos encontramos con que se convierte en una disputa de partidos políticos y en una disputa de gobiernos. No sabemos si es más importante el programa que está haciendo el gobierno del Distrito Federal por su cuenta que el que está haciendo la Presidencia de la República, que honestamente tampoco sabe qué va a festejar, porque como no tiene nada que festejar el actual gobierno, no se puede identificar con la independencia, bueno, ni hablar con la reforma que le han tratado de mantener bajo el sepulcro divino, y la revolución, no hay nada que los identifique con esto, y entonces tienen muchos conflictos para ver qué van a festejar y cómo van a festejar. Uno de estos ejemplos es, sin duda, me parece que ya van en el 5º o en el 6º coordinador de los festejos del centenario. Curiosamente, ninguno de los que han sido nombrados es historiador. Habla de la falta de respeto también a mi profesión, ¿no? Por otro lado, también es interesante señalar que buena parte de los festejos se han ido anunciando un poco como reintegros, ¿no? Ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer el programa no sé qué, y ahora vamos a discutir México por la televisión y cosas por el estilo, pero nos han entregado por reintegros. Pero hace 2 semanas, el miércoles de hace 2 semanas exactamente, el presidente de la República tuvo un acto muy importante que nos hizo muy felices a los historiadores, porque nos dijo que ahora sí ya podíamos decir lo que queríamos. Es decir, ya nos dio permiso de decir lo que querramos. Por lo tanto, yo voy a decir lo que quiero. Ya tengo el permiso del presidente. Pensar la revolución 100 años después significa pensar la revolución desde una mirada distinta, desde una mirada contemporánea. Generalmente los historiadores se ocupan del pasado y uno dice, bueno, tiene que haber mucho tiempo para que uno tenga una realidad, una idea muy concreta de lo que es un proceso histórico. Por eso es que la revolución tuvo tantos tropiezos para ser estudiada por los profesionales en el siglo XX, pero como ya estamos en el siglo XXI, aparentemente es mucho más fácil. Junto a esto también tenemos otro problema muy serio, y es que la revolución se convirtió en patrimonio absoluto de un partido en el poder, el partido que llegó con la revolución, llamado primero PNR, luego PRM, luego PRI, ¿no? Entonces ellos eran los dueños absolutos de la revolución, hicieron una especie de acto de magia y la convirtieron en una institución. No entiendo cómo se puede constituir una revolución, que es un movimiento que pretende destruir y transformar las cosas, en una constitución, en una institución como fue finalmente el PRI. Pero esto también nos da una idea de que no es parcela absoluta de los políticos y que los historiadores tenemos el compromiso y la obligación de entrarle a los temas más cercanos. Por otro lado, también la revolución fue vista siempre, digamos siempre hasta los años 50, 60, como un gran proceso militar armado. Todo el país se levantó en armas y nos decían, hubo 1 millón de muertos, mentiras, ¿eh? Claro que hubo 1 millón de muertos en el periodo de esos 10 años, pero no porque los mataran a todos en la revolución. Había mortandad infantil, había desnutrición, hubo la influencia española, se dieron una serie de situaciones que naturalmente provocaron estos cambios. Pero la realidad es que la Revolución Mexicana es un proceso fundamental que viene a ser la última gran revolución de un ciclo de revoluciones en México, que empiezan con la Revolución de Independencia, siguen con la Revolución de la Reforma, es decir, el gran movimiento de la generación de Juárez, y concluyen con la Revolución Mexicana de 1910. Por otro lado, también es importante señalar que no es una revolución, sino muchas revoluciones,
que no todo el país se levantó en armas como románticamente esperaba y quería Madero, ¿no? El 20 de noviembre a las 6 de la tarde, todo el país se va a levantar en armas y se va a lanzar en contra de la dictadura. No fueron ni todos, ni en todas partes. La revolución fue múltiple, se dieron muchas diferentes pequeñas revoluciones, no fueron simultáneas tampoco. Hubo muchos estados donde no hubo revolución, e incluso se dieron movimientos contrarrevolucionarios a lo largo del proceso de 1910-1920, como sucede con Chiapas o Oaxaca. Sobre esta base, también quisiera señalar de que es importante considerar, que la Revolución Mexicana tiene dos vertientes totalmente distintas que podrían ser entendidas como dos rieles de un tren, ya que son los ferrocarriles el medio motor más importante de la revolución. Por un lado está la revolución de carácter político, que encabeza Madero y continúa Carranza, y por otro lado está la revolución de carácter social, que arranca realmente en 1913 tras la muerte de Madero, y que va a tener un proceso, si se quiere, muy intenso pero corto hasta 1915-16, y entonces los grandes revolucionarios se van a convertir, los grandes revolucionarios en el sentido social, se van a convertir en forajidos y finalmente van a ser asesinados. La verdad es que todos sufren el sino del asesinato, ¿no? Porque a todos los van a asesinar hasta cierto momento, ¿no? Es decir, parecería que era una especie de tragedia griega, ¿no? Si no se mueren todos, no puede seguir adelante la historia contemporánea. ¿Qué le sucede a la revolución en estas dos vías? Durante el proceso revolucionario, que más o menos, digamos, dura de 1910 a 1920, por poner una fecha, proceso mismo, estoy hablando del proceso de la destrucción, del cambio, mucho antes del proceso de la reconstrucción, lo que sucede es que a lo largo del proceso, cada uno de los participantes, o digamos una buena mayoría, sobre todo de los líderes y los jefes, van a empezar a escribir su versión de lo que es la revolución. Desde yo viví en el vértigo de la revolución hasta el que le contesta, yo sí sé cuál fue la verdadera revolución, y luego nos recetan los 8,000 kilómetros de campaña de Obregón, y nos suponemos al hombre, ¿verdad?, escribiendo con la única mano que tenía ya, 8,000 kilómetros de la campaña, etcétera. Y es interesante cómo empiezan a proliferar una enorme cantidad de testimonios sobre la revolución, y los únicos que no escriben y los únicos que no participan en este proceso de la construcción de lo que nosotros llamaríamos hoy día una historiografía de la revolución son los verdaderos revolucionarios, es decir, el pueblo. ¿Por qué no participan? Porque había jefes, porque había los que podían leer y escribir, que ellos no lo podían hacer, etcétera. Y esto fue para nosotros muy interesante en los años 70, cuando empezamos a buscar, yo digo que ya tarde, a los viejos revolucionarios de diferentes grupos para que nos contaran sus diferentes versiones. La primera parte que nos decían es, pero ¿para qué quieres saber mi versión si ya se sabe la historia? Ya la escribieron los otros, o ya los jefes dijeron, o bueno, ya los que ganaron, que no fueron revolucionarios naturalmente, o sea, Carranza, ya contaron su versión. Y entonces surge algo que es fascinante y es que descubren ellos que su propia vida y su propia historia tiene tanto valor como la de los que ya están escritos. Y ellos se convierten entonces en protagonistas de la otra historia, una historia mucho más accesible para nosotros, que nos cuenta también la historia de sus cotidianidades, de lo que les iba a pasar a lo largo de esos 20 años. Alguien puede, 15, 20 años puede decir, pero ¿cuál cotidianidad estaba en la revolución? Es que en la revolución también hubo una cotidianidad, había un diario que hacer, aún en el campo de batalla o en las largas caminatas o en los movimientos de un grupo o de un soldado. Creo que aquí hay un lugar, ¿sí? ¿Sí? ¿Usted está guardando algo? No. Aquí hay un lugar, es que como estaba buscando. Entonces, esto es saber cómo se vivía en un campamento villista, cómo se vivía en un campamento zapatista, darnos cuenta de las diferencias, nos explica muchas cosas que no tienen nada que ver con la historia oficial que nos va a zampar el partido en el poder para justificarse en el poder. ¿Qué sucede poco después? Los extranjeros empiezan a interesarse por la revolución. No sé en qué tantas conferencias han estado ustedes, pero en otras épocas los extranjeros han jugado un papel muy importante, los viajeros, los visitantes,
bueno, tenemos la historia de Alejandro von Humboldt, que le descubre a los mexicanos qué es su país, ¿verdad?, que no lo habían conocido, ¿no?, lo que era la Nueva España. Bueno, y cosas por el estilo empiezan a suceder también con nosotros, y empiezan a escribir libros, y empiezan a escribir reportes, empiezan a condenar o apoyar o a censurar la revolución, y finalmente sucede un fenómeno muy interesante. Por un lado, México decide crear un Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que se crea sorprendentemente en la Secretaría de Gobernación, donde todos supondríamos que lo único que hacen es investigar a los criminales o a los narcotraficantes, etcétera. Y este instituto se crea en la época de Ruiz Cortines, de 1952 a 58, y en realidad él hace este instituto para tener contentos a un grupo de, digamos, en ese momento ya eran viejitos, que habían participado en la revolución, o habían tenido que ver, y ellos deciden que lo que hay que hacer es escribir la historia de la revolución. Para ellos la historia de la revolución es la versión de ellos, y escriben una historia muy homogénea, y esta historia, curiosamente, es una historia que se repite nada más que con títulos distintos. La revolución en el estado de Jalisco, donde no hubo revolución, la revolución en el estado de Chihuahua. Entonces, los elementos principales son los mismos en todos los libros, y en todos los casos la revolución termina en 1917. ¿Por qué? Porque para esta gente que participa de la clase en el poder y de la versión oficial, la revolución termina en el momento que se firma la Constitución de 1917. Entonces era una especie como de reiteración. La suerte de este instituto va a ir cambiando también con los tiempos y los intereses políticos. En la época del presidente Fox, que naturalmente nada tenía que ver con la Revolución Mexicana, incluso casi suprime el 20 de noviembre y los desfiles, decidió convertirlo en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. No sabemos a cuáles se refiere, pero en esta situación, en esta forma así se hizo, y le empiezan a dar un giro distinto, cuando hubo incluso un proyecto de que ese instituto se convirtiese en el Instituto de Estudios sobre la Reforma del Estado, que era una idea que enarboló un grupo, creo que con Porfirio Muñoz Ledo, etcétera. Entonces, desde el punto de vista oficial, esto tuvo una continuidad. Es precisamente el INERMA ahora quien coordina las actividades del centenario, del bicentenario y del centenario de la Revolución. Pero además sucede algo también que me parece muy importante para la historia de la Revolución Mexicana y para que nosotros podamos verla en nuestros días de una manera distinta, y es que de repente, hacia 1961, ha tenido lugar la Revolución Cubana, 1959-60, pero en 1961 Fidel Castro le declara el sentido socialista de la revolución a la de Cuba. No me quiero meter entre lo que es el sentido socialista y lo que es ahora Cuba, porque eso es otra conferencia que la podemos dar en otro momento, pero cuando se hace esto, crea una especie de gran zozobra en los Estados Unidos, porque es el momento de la Alianza para el Progreso de Kennedy y esta idea de apoyar a América Latina, y entonces sucede una suerte casi de magia y convierten a la Revolución Mexicana en la revolución preferida, porque francamente frente a la cubana, la mexicana les parece, bueno, de terciopelo, ¿no? Y entonces empiezan a apoyar centros de estudios latinoamericanos, especialmente mexicanistas, y entonces sí llega una oleada impresionante de historiadores extranjeros, sobre todo norteamericanos e ingleses, a trabajar a México. Había algunos antecedentes muy importantes, como fue Frank Tannenbaum, que vino en los años 30, en la época del Cárdenas, y que escribió 3 libros fundamentales sobre la revolución agraria, lucha por la paz del plan, y otro libro sobre, en este momento no recuerdo el título, también sobre la cuestión agraria. Fueron curiosamente los norteamericanos y en especial las sectas protestantes que recibieron el apoyo de Cárdenas para desarrollarse en México, encabezadas por William Townsend, quien escribe Cárdenas, demócrata mexicano. Entonces empieza a haber una gran proliferación de magníficos estudios sobre México, y yo debo decir que, con toda honestidad, los mejores 2 libros sobre los 2 personajes más importantes de la historia de la Revolución Mexicana desde el punto de vista de revolución social, que serían Zapata y Villa. Ambos libros fueron escritos, uno por John Womack de la Universidad de Harvard, que sigue siendo el mejor libro sobre Zapata, y el otro por un historiador austriaco avecindado en Estados Unidos, que es Frederick Katz, que escribió el libro de Villa.
No creo que esto es casual, debe haber alguna serie de razones por las que estas situaciones suceden. Junto a esto, empezamos a tener también, sobre todo a partir de los 50 años de la Revolución, un planteamiento muy importante por parte del Estado, es decir, de los diferentes gobiernos, en donde plantean la necesidad de hacer síntesis de historias de México. Quizá una de las más importantes será la del propio maestro Jesús Silva Herzog, que escribe estos 2 volúmenes chiquitos, que no sé si ustedes los han visto, que se llama Breve Historia de la Revolución Mexicana, en 2 volúmenes, que también llegan hasta 1917, pero que tiene una virtud maravillosa porque empieza a incluir ya documentos fundamentales de la Revolución, para que la gente pueda leer planes políticos, acuerdos, tratados, etcétera. Luego viene la versión staliniana de la Revolución Mexicana por José Mancisidor, que da su versión marxista-leninista, y por si nos faltara poco, claro, los grupos conservadores y católicos producen un ladrillo de este pelo que se llama La Revolución Mexicana de Jorge Berestañol, que fue publicada por el editorial Porrúa, pero él sí se sigue, y ya se sigue como una especie de recuento de los sexenios que van ahí, una letrita chiquitita. Me parece que es muy interesante que estas cosas vayan sucediendo en este proceso, porque esto coloca a los historiadores ante un panorama muy especial, estoy hablando de los historiadores mexicanos, de cómo vamos a ver y cómo vamos a interpretar la Revolución. El primer tema y el primer problema que se encuentra el historiador contemporáneo es que tiene que aceptar que no necesariamente para estudiar la Revolución hay que echarle toda la tierra, como dicen los niños, que se pueda, a la figura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el gran gobernante de este país en su momento. Yo sé que me van a decir, pero fue un dictador, sí, pero maltrataba a la gente y se desarrollaron una serie de situaciones muy dramáticas, sí, pero también es cierto que es la primera vez en la historia de la vida independiente de México que el país tuvo paz, bueno, una paz relativa, porque siempre hubo manifestaciones obreras, levantamientos campesinos y rebeliones indígenas, pero la realidad es que él contribuyó a estabilizar el país. Con aquella política de poca política y mucha administración, empezó lo que fue fundamental, que es la modernización del país. Se construyó un sistema ferroviario para unir el país, que si lo hubiéramos tenido, por ejemplo, desde el principio de la vida independiente, no hubiéramos, yo creo, perdido, por ejemplo, Texas, ni más de la mitad del territorio en manos de los norteamericanos, después de la guerra del 47, lo que le sucedía al país es que estaba totalmente incomunicado. Por ejemplo, el norte era considerado como el territorio bárbaro, porque ¿quién iba a llegar al norte? Tan es así que en los años 70, 80, el gobierno, no, los 80 del siglo XIX, el gobierno empezó a hacer una propuesta que la gente se fuera a vivir al norte, en los famosos presidios, que eran una especie como de fortalezas, para que pudieran defenderse de los indios apaches de Estados Unidos, que eran nómadas, y a cambio de eso, después de 5 años de trabajar en esto, se les daban tierras en el norte. Y esto va a ser la base de lo que ahora veremos, uno de los grandes temas de quiénes son los campesinos de la Revolución, porque hubo 2 tipos de campesinos. Bueno, Porfirio Díaz hizo, en primer lugar hay que reconocerle su enorme tarea como soldado de la República en contra de la invasión francesa. También hay que reconocerle su participación en la Reforma. Fue un liberal de la Reforma, perteneció o fue alumno de la generación de la Reforma, y llega al poder y le pasa, creo que les pasa a todos que se van encampanando con el poder y luego ya no saben cómo soltarlo, ¿verdad? En este caso se le pasó la mano, ¿verdad? Pero siempre encontraba una fórmula legal para quedarse en el poder. Iba cambiando la Constitución, pero como él iba adicionando, luego extendiendo los periodos presidenciales, etcétera, y tenía esa fórmula con el vicepresidente que siempre era o su compadre o su subalterno. Entonces, no se puede hablar de la Revolución si no se habla de don Porfirio y del porfiriato, pero también hay que reconocer que si no hubiera habido porfiriato no tendríamos revolución, porque el gran tema de la Revolución, sin duda, es la tierra, que yo creo que ese es el gran tema de toda la historia de México. En la época de don Porfirio, como ustedes saben, después de las leyes de expropiación y desamortización de bienes eclesiásticos, nos encontramos con que, claro, muchas de las propiedades de la iglesia, bueno, pues tuvieron dueños ficticios o nombres fantasma, etcétera, pero también hay que reconocer que propició algo terrible, que fue el despojo a las comunidades indígenas de sus tierras. Esta es una de las partes que no nos gusta decir de Juárez, que es
otro de los grandes héroes, que por cierto, siempre nos lo presentan serio, ¿verdad? Siempre está a punto de la muerte y el dolor, ¿no? Nunca se sonríe, nunca se echa una copa, tuvo un montón de hijos, ¿no? Y se escribe unas cartas de amor fantásticas con doña Margarita, pero es como eso es gente normal. A los héroes nos los presentan de una manera que no tiene nada que ver con la realidad humana y no nos podemos identificar con ellos, ¿no? Pero durante la época de Juárez, en realidad lo que sucedió es que vino este despojo a las comunidades indígenas y esto contribuyó al gran acaparamiento de las tierras y con esto las grandes haciendas, los latifundios y poco a poco el despojo a los pueblos, ¿no? Los campesinos se convirtieron a veces en jornaleros, a veces en aparceros, medieros y tuvieron una situación verdaderamente muy difícil. Además, todos ustedes saben que durante la época del Porfiriato se generaron la gran hacienda, la tienda de raya, un sistema casi feudal. Esto contrasta con el intento de la inversión extranjera. Él estaba bastante claro, ya saben, esta historia de México, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Dicho por un aparentemente masón y ateo, ¿no? Pero bueno, entonces la realidad es que lo que hizo Díaz es mirar hacia Europa, un poco para defenderse de los Estados Unidos, tuvo esta relación con Francia, de los franceses tuvimos, bueno, yo creo que grandes aportaciones como pueden ser la educación positivista, el conocimiento, la medicina, etcétera. Y cuando son las celebraciones del centenario de la independencia, fíjense qué diferente. Don Porfirio sabe perfectamente bien lo que va a hacer y ya le falta requete poquitito para dejar el poder, más bien para que lo corran. Organiza unas fiestas del centenario de primera, en una imagen de lo que es la conmemoración y la memoria histórica. Hace una serie de construcciones fundamentales para el país, que la Castañeda, que el Hospital General, acaba lo de Correos, empiezan el edificio de lo que va a ser Bellas Artes. Hay una especie de fiebre de celebración, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Claro, invita a una enorme cantidad de dignatarios y manda a muchos de sus disqueamigos para que no le hagan sombra a diferentes partes de Europa y de Oriente para tenerlos ocupados mientras sucede esto, y nos otorga un símbolo fundamental que es la columna de la independencia, que curiosamente ahora es el símbolo de la Ciudad de México, de nosotros los chilangos, no sé cuántos de ustedes aquí son chilangos, pero que el actual consejo o comité de la celebración de las fiestas estas quiere hacer algo por el estilo, pero no sabe si quiere que una estela, que una columna, que un círculo, que un arco floral. No sé si ustedes han seguido un poco las discusiones, y como decía el otro día un periodista, bueno, están peleándose a dónde van a poner esta cosa que todavía no sabemos cómo se va a llamar, se van a gastar mucho dinero, y en lugar de ponerlo en donde debería ser, que es en Paseo de la Reforma, donde hay el inexplicable monumento a una palmera, porque hay una palmera, nadie entiende por qué seguimos con la palmera. Están pensando romper la visión arquitectónica de la entrada a Chapultepec, ¿no? Bueno, Díaz tuvo una idea muy clara de cómo quería las cosas, y también yo creo que lo que le sucede en un momento dado, desde el punto de vista histórico, es que cómo explicar la revolución si hablamos bien de Díaz o reconocemos sus logros o sus méritos. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la revolución. La realidad es que con Díaz o sin Díaz, desde mi punto de vista, la revolución hubiera tenido lugar. Finalmente Díaz generó un gobierno gerontocrático, todos andaban cerca de los 80, que ya para esa época eran muchos años, porque ahora escuchamos que el anciano de Hidalgo, ¿no?, tenía 57 años, creo que cuando lo mataron, y el anciano de Carranza que tenía 56 y era muy girito y ya andaba en la segunda camada, ¿no?, etcétera. Pero la realidad es de que sí, Porfirio Díaz era un hombre viejo y los hombres que lo rodeaban, salvo algunos como Limantur, eran todos más o menos de su misma camada, ¿no? Entonces, por naturaleza, el hombre se hubiera muerto. Es decir, si no hay revolución, voy a ir al sí condicional, casuístico de la historia, 5 años después ya estaba muerto, ¿sí? También hay que reconocer que, a diferencia de lo que nos pasa después y lo que nosotros habremos de sufrir después de los años 60, 70, 50,
Díaz no fue un hombre corrupto y no se llevó dinero y no fue rico, en una situación muy cómoda, etcétera. Pero vaya la diferencia con los Carranclanes y con los caudillos de la Revolución, aquellos a los que un cañonazo de 50,000 pesos podía hacer todo lo que quería. Claro, hoy día ya no hay cañonazos de 50,000 pesos, son 5 millones o cosas por el estilo, ¿no? Ahora, no quiero decir que la corrupción es originaria y propia nada más de la Revolución, ¿eh? Esto nos viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué sucede? Díaz está muy claro que él es la figura fundamental, va a tener sus fiestas de centenario y tiene una enorme necesidad de una imagen hacia el exterior. No le importa lo que está pasando, todos los tiene controlados, los mata en caliente, los fusila o los procesa o los saca del país. Curiosamente, ¿a dónde los manda? A Estados Unidos. Hay una especie como de contubernio con los Estados Unidos que les permiten hacer estos arreglos. Así como nosotros en los años 70, 80 hicimos un arreglo con Cuba, nosotros le mandábamos a los revoltosos, ¿sí? Ellos los recibían y nosotros nos hacíamos de la mirada, más bien ciegos para no mirar, y ellos desde México auspiciaban otro tipo de revoluciones en América Latina. Bueno, en la época de Díaz, el arreglo que tenía con Taft primero, o antes todavía Taft, bien, y luego intentará hacerlo ya sin éxito después, era de que le mandaba a estos revoltosos. Por eso es el caso de los Flores Magón, que son sin duda uno de los iniciadores de la revolución, que tampoco querían revolución, porque esto es muy importante, nadie quería una revolución. ¿Y por qué nadie quería una revolución? Porque el siglo XIX fue catastrófico desde el punto de vista de guerras intestinas, de problemas, de pleitos, de invasiones, de mutilaciones. Lo que querían era una transformación del país gradual. Entonces, los Flores Magón, el grupo de los Flores Magón empiezan armando aquella idea de vamos a regenerar el sistema, crean el periódico Regeneración, empiezan a instigar movimientos de oposición a Porfirio Díaz y curiosamente, y hay que mencionarlo, en realidad los movimientos no eran contra Díaz, eran en contra de la elección para vicepresidente. Ya más o menos todo el mundo decía, bueno, ya que se quede, ¿no? Le faltan 4 años ya, o 5 ya, se va. No sabían cuánto, pero pues sabían que tenía que ser poco por la ley de la vida. Lo que querían era un presidente por elección directa. Y esto fue el arranque del problema. Cuando los Flores Magón empiezan su movimiento y empiezan a crear lo que va a ser el programa del Partido Liberal Mexicano en 1906, están hablando de problemas muy serios del país, cosas que a nosotros nos puede sorprender hoy día. Por ejemplo, hay una parte xenofóbica del programa del Partido Liberal Mexicano, hay una especie de todos contra los chinos, prohibir la inmigración china porque les quitaban puestos a los mexicanos en ciertos lugares, hablan de los problemas de carácter político, los problemas de carácter social, etcétera, pero hay que señalar que si bien son unos de los principales promotores o precursores de la revolución, el destino trágico de los Flores Magón es que no van a estar en la revolución, sobre todo Ricardo Flores Magón, no va a regresar a México, porque desde 1904 que tiene que emigrar a Estados Unidos, lo meten a la cárcel y vive todo el tiempo en la cárcel. Allá producen el periódico Regeneración, desde allá se hacen movimientos, en 1911 ya es un anarcosindicalista, está la ocupación de Baja California, su hermano Jesús va a regresar, y Ricardo, por ejemplo, va a morir en prisión creo que en 1923, en Estados Unidos. ¿Y cuál es el argumento de Ricardo Flores Magón? Él dice, el nuevo gobierno, que no tiene diferencia con lo que era Díaz, me condenó, y le decían, sí, pero si tú pides perdón a Obregón, Obregón te va a dar el indulto y vas a regresar a México. Entonces él, con una enorme dignidad y yo creo que un enorme romanticismo, dice, yo no tengo por qué pedir perdón de nada, porque yo no he hecho nada más que defender a mi país. Y bueno, se quedó y se murió, ¿no? De una tuberculosis pavorosa en 1923. Menciona a Ricardo Flores Magón, porque estando en la cárcel, Ricardo Flores Magón es entrevistado por un joven periodista que se llamaba John Kenneth Turner, que lo va a entrevistar. Él era un periodista ya socialista y le dice, pues entrevista a estos mexicanos que están aquí en la cárcel. Y lo que le empieza a contar de la esclavitud real que hay en México, en Valle Nacional, en Oaxaca y en Yucatán, etcétera, hacen que John Kenneth Turner diga, esto es imposible. Entonces le dice Ricardo Flores Magón, ¿tú crees que es imposible? Bueno, ve a México, vete con una especie de guía, que es Gutiérrez de Lara,
a ver qué encuentras tú. Entonces viene John Kenneth Turner a México, es muy larga la peripecias que pasa, etcétera, disfrazado de inversionista, y empieza a escribir una serie de artículos que se van a convertir en lo que después es un libro fundamental para el arranque de la revolución, que se llama México Bárbaro. Él escribe esos primeros artículos, y esos artículos, curiosamente, los publica en uno de los periódicos de Hearst, el famoso Randolph Hearst, que cuando empieza a ver los artículos, bueno, pues los para en seco, si él tiene un montón de inversiones en México. Lo que hace John Kenneth Turner es denunciar la esclavitud que existe en todas estas zonas y la forma en que se vive en México. Va a tener muchos problemas y después va a seguir publicando en diferentes periódicos, y acaba el libro publicándose, pero no en Estados Unidos, sino primero en Inglaterra y después Estados Unidos. De alguna manera, este libro influye de una forma determinante para tener una visión distinta de lo que había sido el gobierno del porfiriato mismo, el gobierno de Díaz. Al mismo tiempo empiezan una serie de grupos a trabajar en oposición. Ya ha tenido lugar la famosa entrevista Krillman-Díaz, ¿no? Díaz-Krillman. Krillman es otro periodista norteamericano y le parece perfecto dar una entrevista a un extranjero, sobre todo desde el Chapultepec, etcétera. Da la entrevista y, entre otras cosas, le dice que él considera que el país ya está preparado para la democracia, que verá con gusto la aparición de grupos de oposición, que porque México ya es un país democrático, que a lo largo de todo su gobierno él ha podido establecer esta situación positiva, y de ahí se agarran todos para empezar y arrancar con lo que son los antecedentes de la revolución. Y entonces Madero escribe un libro aburridísimo, por cierto, que se llama La sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático. En este libro, él lo que propone no es tampoco tumbar a Porfirio Díaz, lo que propone, y es muy importante, es la creación de un sistema democrático, una elección libre para vicepresidente. Y le dice, usted ha sido el gran héroe, el gran promotor de la paz y de la estabilidad en el país, acepte que esto aparezca. Yo quiero decirles que Madero era considerado el tonto de la familia y el loco, porque ustedes saben que le daba por el espiritismo, la homeopatía, el paternalismo en sus tierras, etcétera. Y ahí es donde quisiera yo arrancar para explicar por qué es que tenemos dos formas de revolución. Por un lado está la revolución de Madero, que la va a continuar Carranza, y por el otro lado está la revolución social de los campesinos de México. Para Madero y para Carranza el problema de la tierra no era problema. Claro que no, los dos eran hacendados. Eran dueños, uno de toda la laguna y el otro de parte de Coahuila. Pues ¿para qué quería él reforma agraria, no? Es cierto que en el plan de San Luis, Madero menciona que hay un problema agrario que hay que tratarlo. Esto es cierto, ¿sí? Y que cuando se logre la revolución se va a resolver. Bueno, Madero empieza a organizarse, no voy a entrar en todos los detalles porque no acabaríamos, pero la realidad es que Madero tiene un enorme valor porque en el fondo es un hombre profundamente democrático, y yo creo que era un hombre bueno en esencia y profundamente ingenuo. No supo bien rodearse de algunas gentes, tuvo muchos problemas. Va a la primera parte del proceso de la revolución. Primero trata de convencer a don Porfirio que acepte la oposición. Cuando no se acepta, se hace el partido antireeleccionista. Él es el candidato por este partido en la primera etapa con Francisco Vázquez Gómez, y empieza a hacer su campaña. Le ponen todos los obstáculos. Ríanse ustedes lo que pasa ahora en las campañas políticas, ¿no? Bueno, tenía todos los… Finalmente lo agarran preso, ¿verdad? Lo meten a la cárcel, tienen lugar a elección en San Luis Potosí. Él pierde, pues claro que pierde frente a Porfirio, claro que iba a perder. Además, vamos a ver quiénes podían votar, porque teníamos un país de 87% más o menos de analfabetas, y nada más podían votar los que estaban alfabetizados, con lo cual se disminuía bastante el sufragio, ¿no? Entonces, Madero huye a Estados Unidos, y quiero mencionar esto porque me parece que es muy interesante que los grandes momentos del proceso revolucionario todos tienen lugar en Estados Unidos. El Partido Liberal Mexicano hace su famoso programa del Partido Liberal Mexicano en San Luis, Missouri. El plan de San Luis no se hace en San Luis, se hace en San Antonio, Texas. El gran movimiento revolucionario, el más grande movimiento revolucionario que hubo de tropa y el ejército mejor organizado, mejor pertrechado, alimentado, uniformado y con todas las más grandes posibilidades, es el de Villa,
¿Y cómo se puede hacer eso? Gracias a que Villa crea una oficina de bienes intervenidos, entonces les vendía a los norteamericanos el algodón, el ganado, etcétera, le daban lana, compraba las armas, compraba los uniformes, pertrechaba a su gente y además les daba de comer, ¿no? ¿Perdón? No, y luego le dio también, sí, claro, por ser actor de cine, pero eso fue un ratito, nada más un ratito. Entonces, bueno, Madero se va. En este programa dice, el 20 de noviembre nos vamos a levantar en armas, ya saben ustedes lo que pasa, finalmente llega a México, entra por Chihuahua, se queda profundamente decepcionado, porque no tiene a todos los mexicanos levantados en armas, pero naturalmente triunfan en Ciudad Juárez, pero no triunfa por el ejército maravilloso que tenían, sino triunfa por muchas otras cosas. Primero, la descomposición del ejército. El ejército porfirista era un viejo ejército, con todas las mañas tradicionales que tenemos los mexicanos, entonces había montones de muertos en el ejército que seguían recibiendo haberes, claro, porque los recibían. Luego había muchas deserciones, había el sistema terrible de la leva, entonces estos campesinos que los llevaban por la cordada, etcétera, cuando podían se iban o lo abandonaban. Por eso durante la revolución están esas historias de, ¿y tú con quién estás? No, yo soy pelón del ejército federal. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy felicista. Bueno, ¿y a ti qué te dan los felicistas? No, pues mira, me dan el rancho y cuando entramos a las ciudades me permiten agarrar lo que pueda, ¿no? Etcétera. Y, en fin. Y entonces dice, no, pues ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Claro, ¿por qué no? Porque eso era la situación real. Había un problema de hambre, había un problema de desesperación por parte sobre todo de las clases más bajas, y entonces la revolución significó un escape y una liberación para muchos de ellos, ¿no? Entonces Madero entra, se triunfa en Ciudad Juárez. Además del problema del ejército, yo tenía un maestro que era hijo de un porfirista y decía que la realidad es que el triunfo de Ciudad Juárez se debió a un dolor de muelas que suponemos hoy día era dolor de trigémino que tenía don Porfirio. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la desgracia de sufrir de trigémino, pero parece que es uno de los dolores más intensos que puede haber, que lleva a la gente hasta el suicidio, y pues no había muchos calmantes. Entonces el hombre con el dolor de muelas o de trigémino le contaban lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, se podrán ustedes imaginar lo mucho que le importaba, ¿verdad?, lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, y bueno, pues los vencieron. Entonces don Porfirio sale del país y entra Madero triunfante, pone a León de la Barra. Madero se organiza, ya se separa de los Vázquez Gómez por una serie de planteamientos políticos y lleva entonces a Pino Suárez y comete dos errores fundamentales, yo creo que más por ingenuidad, es decir, el motivo para mí es la ingenuidad. Dice, la revolución terminó. ¿Cómo que terminó? Es decir, nada más porque se fue don Porfirio ya terminó la revolución, ya todo se acabó. Dos, dice, libero a las tropas revolucionarias y asumo la responsabilidad del ejército federal. Bueno, eso sí es como de primer año, ¿verdad? ¿Cómo voy a quedar en mi casa con mis enemigos? Bueno, esta decisión de liberar a sus tropas y quedarse con el ejército federal le cuesta la vida, ¿no? Finalmente, el asesinato. Pero además tiene muchos problemas Madero, porque era un hombre profundamente democrático, noble, bueno, pero no entendía que una revolución lo que tiene que hacer es destruir las cosas para construir otro sistema. Y lo primero que va a tener es que enfrentarse a los diputados, que ahora sí, todos que son muy jóvenes, antiguamente la Cámara de Diputados y los senadores, pues era una especie de formalidad, ¿no? Porque todos eran porfiristas, etcétera, pero él se enfrenta a un grupo que va a ser la 26ª legislatura, que lo van a poner como campeón, y le van a empezar a presionar, y llega un momento en que no puede con las presiones. Hay dos grupos fundamentales, uno son llamado cuadrilátero, Moeno, Lozano, Laguibel y García Naranjo, que apoyaban todavía las ideas, digamos, más conservadoras, y por el otro lado estaban Macías, Urueta y Cabrera, que van a ser vamos a decir, la fuerza fundamental dentro de la 26ª legislatura, y por vez primera en esa 26ª legislatura se plantea una reforma agraria. Una reforma agraria, y Luis Cabrera escribe un artículo, y lo lee, fundamental, que se llama La Ley para la Reconstitución de los Ejidos de los Pueblos como forma de mejorar sus ingresos, sus salarios. Entonces, Madero está verdaderamente aterrado de lo que está viviendo, porque no tiene el control y porque no tiene la capacidad o no ve hacia adelante. Muchos de estos hombres se van del país en este momento
Y bueno, sucede lo que ustedes todos conocen, la decena trágica, la intervención de los Estados Unidos, el suicidio real de Bernardo Reyes, ¿no? Porque siendo un hombre tan importante, lo liberan y se pone al frente de las tropas para entrar a Palacio Nacional, la traición, y esto que se ha dado en llamar, mal llamado, la usurpación de Huerta, porque la verdad es que Huerta no usurpó el gobierno. Huerta llega a ese gobierno, sí, por una intriga del pacto de la embajada y cosas por el estilo, pero hay que reconocer que las cámaras le aceptan su renuncia tanto a Madero como al propio Pino Suárez, ¿no? Claro, todo cambia cuando los asesinan, ¿no? Y entonces, la ventaja fundamental de Huerta y el huertismo, yo creo, es que le permite unir a todos los demás en su contra. Ahora, hay que pensar que Huerta era un hombre muy especial, era un gran militar, y tuvo alrededor de él a una buena cantidad de intelectuales todavía del porfiriato y a jóvenes muy bien formados, políticos fundamentales. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo es posible que hasta un hombre como don Emilio Rabasa, el viejo Rabasa, haya sido parte de este gobierno? Claro, todos dijeron después que no fueron huertistas, ¿no? Porque eso es parte del asunto. Bueno, y en eso aparece otro hacendado, que es Carranza. Y este hacendado Carranza viene del norte, estuvo muy cerca del porfiriato, fue gobernador con Madero y se tarda como 20 días en decidir qué hacer, creo que menos, como 18 días, ¿qué hago ahora que ya mataron a Madero? Y entonces un día se levanta y dice, voy a desconocer a Huerta. Se tardó un poquito para ver qué hacía. Era bastante, era mayor, tenía como 10 años más que Madero, era también un hacendado, nunca entendió la reforma agraria. Y entonces organiza lo que un poco en broma llamamos el plan de Guadalupe, plan del yo-yo, porque es yo voy a ser el primer jefe del movimiento constitucionalista, yo voy a dictaminar, yo voy a hacer todo esto. Y es interesante que con eso empieza el gran movimiento para derrotar a Huerta, naturalmente, lo que se llamó la Revolución Constitucionalista, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a volver a implantar la Revolución Constitucionalista, pero oh destino e ironía, él es el que finalmente en 1916, a través de la gente que lo apoya, Pallavicini, Cabrera, creo que Manero, etcétera, propone hacer una nueva constitución. Entonces aquello del yo-yo se le olvidó, ¿no? Ahora, Carranza no fue nunca un militar, pero Carranza era un hombre muy organizado, entendía muy bien la política, había sido presidente municipal en la época del porfiriato, gobernador con Madero, crea 7 cuerpos de ejército, donde va a empezar a integrar los diferentes miembros, todos en contra del gobierno de Huerta, y ahí es donde aparecen estos jóvenes caudillos que van a dirigir la política de México por casi 20 años. Aparece obviamente Obregón, que es sin duda el caudillo de la Revolución, aparece Calles y todos los sonorenses, ¿no? Con ellos. Entonces, desde ese momento, Carranza se asume como el primer jefe del ejército constitucionalista, que no disparaba tiros ni participaba en la revolución, pero daba las órdenes, estaba rodeado de gente muy brillante, sin duda, y es entonces cuando empieza también lo que yo llamo la verdadera revolución social, porque entonces ya Zapata, que desesperado, o el movimiento zapatista, de ver que Madero no está haciendo nada en favor de los campesinos, se levanta en armas con el plan de Ayala, y por favor vamos a tratar de desterrar eso de tierra y libertad. Jamás lo dijo Zapata, Digo, este es un planteamiento anarquista, era justicia, libertad y ley, o justicia, democracia y ley, cosas por el estilo, pero lo que Zapata encarna es fundamental para una parte de los campesinos. Permítanme que haga un pequeño paréntesis. Los campesinos en México estaban divididos en 2. Había los despojados, como los del sur, centro, sureste, y los desarraigados del norte. Yo les decía hace un momento que mucha gente se va al norte a estos presidios y que luego quieren tierras. Esa es la gente que se queda en el norte, en la frontera, que van a Estados Unidos, que trabajan como trabajadores eventuales, que regresan cuando se construyen los ferrocarriles a México, pero que en realidad nunca han estado en un solo sitio. Esto se convierte en una cualidad muy importante para el ejército de Villa, porque ellos sí se pueden mover y tienen un ejército de 50,000 hombres y recorren 50,000 kilómetros, que es una cosa muy impresionante. Tampoco casi en caballo, porque pues, la revolución no se podía hacer en caballo, no había tantos caballos, pero sí había ferrocarriles.
Y los ferrocarriles es muy interesante el papel que juegan porque es precisamente el gran logro del porfiriato. Al construir los ferrocarriles, lo que hizo don Porfirio fue primero controlar de una manera casi total al país, que antes no se había podido, porque estaba comunicado, ¿sí? Y segundo, transportar las mercancías en lo que se ha dado a llamar una economía de enclave. Producíamos mercancías, las mandábamos a los puertos y a las fronteras y se mandaban a otros países para venderlos. Y naturalmente son los ferrocarriles que van a usar los revolucionarios para acabar con, digamos, con el régimen, lo que quedaba del régimen porfirista. El sur es otra cosa. El sur-centro es una experiencia completamente diferente. El libro de Womack, que sigue siendo un libro maravilloso de Jack Womack sobre Zapata, empieza diciendo, esta es la historia de un hombre y de un pueblo que no querían cambiar. Yo creo que ahí está la clave del zapatismo. Ellos no querían cambiar, ellos querían volver a sus formas previas de tenencia de la tierra, de colectividad, etcétera, y tenían que oponerse a los grandes hacendados y al despojo, y cómo los iban marginando y los convertían, como decía yo, a parceros, medieros, etcétera. Entonces, es una especie de tremenda lucha para retomar usos y costumbres previas. Y le menciono esto y nada más quiero señalar el detalle de por qué después este movimiento zapatista se va a convertir, estos principios zapatistas, en el lema de lo que va a ser el EZLN en Chiapas, ¿no? Hay aquí una idea, aparte de otros problemas, pero de no querer cambiar, sino volver a los usos y costumbres previas. El zapatismo no hizo revolución, no podía hacerla porque eran campesinos que trabajaban sus tierritas y podían salir a hacer escaramuzas, y de ahí es donde surge la guerrilla, el sistema de guerrillas de los zapatistas, que es totalmente distinto de lo que pasó con los villistas, ¿no? Con la parte del norte, e incluso con los ejércitos de Obregón mucho más estructurados que los que porque eran también del norte. Entonces, esta es la etapa entre 1913 y 15 de esta gran lucha social por cambiar la situación, por cambiar al campesinado, por buscar soluciones, porque repito, el gran tema de la historia de México es la tierra y sigue siendo el problema de la tierra, ¿no? Claro, los gobiernos postrevolucionarios la van a empezar a repartir, creo que vamos como en el piso 8 o 9, ¿no? Del territorio nacional. Y todavía tenemos una oficina, ¿cómo se llama? Una Secretaría de Reforma Agraria, no sé cuál es la reforma agraria contemporánea, y luego Salinas, que por cierto hoy en la mañana nos levantamos todos con su discurso acusatorio en contra de Zedillo, él fue el culpable y no Salinas. Bueno, Salinas fue el que cambió el sentido del ejido y le dio el carácter de propiedad privada y destrozó toda una concepción de manejo de la posesión de la tierra. Bueno, entre 1913 y 15 tiene lugar la verdadera revolución social en este país. Culmina, curiosamente, en 1915, porque para octubre de 1914 los jefes revolucionarios, el propio Carranza, Obregón, Calles, Maytorena, en fin, no voy a dar todos los nombres, se encuentran con una situación muy complicada. Ellos quieren encontrar una solución para aplastar los movimientos sociales de Villa y de Zapata, y la solución se la inventa Luis Cabrera, que es el ideólogo de la revolución constitucionalista y de Carranza. Dice, el problema es de que tenemos que volver al civilismo. No pueden ser los militares quienes controlen el país. Claro, Carranza no era militar. Todos los demás eran militares, bueno, improvisados, pero militares al fin. Y entonces convocan una convención en la Ciudad de México, que se llama la Convención de Jefes Revolucionarios, donde Cabrera da un discurso maravilloso, era un gran orador, diciendo hay que volver a la etapa del civilismo porque México vivió en el pasado el caudillismo, los militares, etcétera. Y lo que sucede es fantástico. Esto es el día 1 de octubre de 1914. Los jefes revolucionarios le dicen, no, para tu patín, olvídate. No va a ser como ustedes quieren. Y como no nos sentimos seguros en la Ciudad de México, nos vamos a Aguascalientes. Y entonces se van a Aguascalientes, a donde ya no puede ir Carranza, y en Aguascalientes tiene lugar la experiencia más importante desde el punto de vista social y parlamentario de la revolución. Porque ahí sí, en medio del relajo y desorganización, etcétera, es a donde se discute y se debate la realidad de México y el futuro de México. ¿Qué pasa con Carranza? Se queda en la Ciudad de México,
se da cuenta de lo que está sucediendo, la fuerza la que está perdiendo. Allí estaba presente Obregón, claro, que ya no las tenía todas consigo, buenas migas con Carranza, y ahí van los villistas, va Villa, llora, firma la Constitución, etcétera, digo la bandera, no va a Zapata, pero manda a los zapatistas, y toda la soberana convención revolucionaria es una especie como de visión idílica de lo que debería ser el país, desde una perspectiva muy elemental, muy primaria. Los graves problemas sociales, el problema de la educación de los niños ilegítimos, del campo, de los obreros, etcétera. Y mientras tanto, Carranza se prepara para el ataque final. Se emigra a Veracruz, y en Veracruz, este hombre que estaba tan en contra de la reforma agraria, el 4 de diciembre de 1914, modifica su plan de Guadalupe, el plan del Yoyo, le llama Plan de Veracruz, adiciones al plan de Guadalupe, plan de Veracruz, y dice, el problema más importante del país es el problema agrario, pero tenemos que resolver gradualmente de una forma integrada. Y lo que hace es apropiarse de las ideas de estos revolucionarios que estaban en esta locura del parlamentarismo de Aguascalientes, y el 6 de enero de 1915, el primer jefe decreta la primera ley agraria, con lo cual le quita la bandera fundamental a los villistas y los zapatistas. Claro, el destino de la convención era de esperarse, pasan de un presidente como Eulalio Gutiérrez a Roque González Garza, etcétera, y hay un desgobierno total, y a partir de ese momento tanto Villa como Zapata se convierten obviamente en guerrilleros, a los cuales van a perseguir, ¿quiénes? El Ejército Federal. Es muy interesante observar lo que va pasando en cada uno de los lugares. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que Villa fue gobernador de Chihuahua y que durante el gobierno muy breve de él, y dejó después a otras personas en su lugar, hizo una serie de medidas fundamentales y de cambios. No es cierto que era un asesino, matón, que si porque violaron a su hermana a Río Parejo con todos los hacendados, etcétera. Bueno, esa es parte también de la leyenda que además le gustaba a él. Lo que sí es cierto es que tenía una idea muy clara de cómo vivía el pueblo. En la época que fue gobernador de Chihuahua, dotó a las mujeres, a las viudas de pensiones, a los niños huérfanos, les creó lugares para educarse, abarató la carne, les regalaba el pan, en fin, era una cosa muy primitiva si quiere, pero era una especie como de sociedad paternalista. Zapata, por su lado, tuvo que encontrar diferentes fórmulas, hay modificaciones al plan de Ayala, naturalmente, diferentes, etcétera, y finalmente, bueno, ustedes saben la historia igual que yo, a todos ellos los van a matar. ¿Qué hace Carranza cuando regresa a la Ciudad de México? Carranza se da cuenta de que la única forma de controlar el poder es con la ley en la mano, pero se da cuenta que esa ley de 1857 ya no le va a funcionar, y es cuando convoca a un Congreso Constituyente en 1916, que se va a reunir en Querétaro, que nos da la nueva Constitución el 5 de febrero, ¿no?, de 1917, y esto me parece muy interesante porque con la nueva Constitución, primero, Carranza dice que los diputados constituyentes solamente van a poder ser aquellos que no estuvieran en contra del movimiento constitucionalista en los últimos 3 años, o sea, nada más que él, ¿no?, y los suyos. Así es que Zapata, Villa y todos los otros revolucionarios no contaban. Y entonces hacen una constitución que casualmente tiene tintes socialistas muy importantes, con artículos fundamentales como el tercero sobre educación, que por cierto, ya que estamos en el tema de hoy día, es el único lugar en la Constitución de 1917 que establece que esta es una república federal, que es, aparte de ser república federal democrática y representativa, solamente en ese artículo dice: la educación que imparte el Estado será laica, gratuita y obligatoria. Entonces, esto es muy sorprendente porque todos sabemos que este es un país laico, bueno, o debemos saber. Bien, y entonces este país laico, hasta el 2010, ahora, gracias a la iniciativa de algunos liberales, van a ponerle en la Constitución, en el artículo, creo que es el 42, no me acuerdo bien, que ahora México es un país, es una república democrática federal, laica y representativa. Es un poco como extemporáneo, pero esto es como se va desarrollando. Bueno, se desarrolla el artículo 27, que es el de grandes cambios agrarios, se hace un artículo 123, que es
tremendamente avanzado para su época sobre los obreros. Claro, el artículo se firma, se decreta, pero la Ley Federal del Trabajo tardará hasta 1931 para ponerse en práctica, y esta ley hoy día, como ustedes han visto, pues tiene una serie de problemas y de aristas muy especiales porque derivó en el cacicazgo de los sindicatos, ¿no? Y en la forma en que se manejan los sindicatos hoy día, que no tiene nada que ver con los trabajadores, ¿no? Sino con los intereses particulares. Bueno, en 1917 entonces lo asesinan, ¿no? En Puebla, saliendo de la ciudad, y empieza un proceso que va de 1920 hasta 1935, que va del proceso de la reconstrucción del país, con Obregón al frente, hasta el periodo que se llama del maximato, mal llamado maximato, que sería del callismo, incluyendo el primer año de Cárdenas, ¿no? Porque Cárdenas fue parte de este movimiento. Ahora, podrían decir, bueno, pues sí, entonces la revolución terminó en 1917. Bueno, la revolución en su fase destructiva, sí, pero luego, ¿qué sucede con la revolución, no? ¿Qué es lo que convierte al país? ¿Qué es lo que le va a dar transformación? Aquí hay que mencionar, y si me permiten detenerme un momento, en que en 5 de febrero de 1917 nosotros tenemos ya una revolución y una nueva constitución, y en 1917 es cuando arranca la gran revolución rusa, que va a cambiar totalmente la visión de Europa. Es decir, la nuestra es la primera gran revolución del siglo XX, anterior a la China, anterior a la rusa, naturalmente, y por eso es tan sorprendente estas ideas socializantes que aparecen en el Constituyente 17. Con la llegada de Obregón, lo que sucede es que vamos a tener una nueva generación, una generación donde los militares que ganaron la revolución, que todos son espontáneos, ¿no? Porque no tenían formación de militares, salvo un caso, que esto es muy interesante, que era Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es un gran soldado, un gran estratega, pero naturalmente le hace sombra a Obregón, y en una de estas le dice Obregón, intrigándole, le dice a Carranza: oiga, señor primer jefe, por favor quíteme de encima a Felipe Ángeles, que nada más me está obstaculizando. Y le pregunta a Carranza: ¿y qué cree que debo hacer con ello, Obregón? Y dice: mándeselo a Villa. Y se lo manda a Villa, y se convierte en el gran estratega del movimiento villista. Yo creo que se ha dejado los pelos Obregón después de haber dicho este tipo de cosas. Es un caso muy interesante porque además Ángeles es un personaje en busca todavía de una historia. Él sale del país, finalmente va a regresar con un movimiento que organiza en Estados Unidos, se llama Alianza Liberal Mexicana, lo van a tomar preso y lo van a ejecutar. Pero es el único caso, quizá muy sorprendente, de un soldado que se integra a la revolución, que cree en los principios estos de justicia y de democracia, y sobre todo de reparto de tierras, y que va a acabar finalmente en el patíbulo, ¿no? Porque se opone al gobierno formalmente constituido. Bueno, entre 1920 y yo diría 1928, pasan muchas cosas en el país, no solamente porque está Obregón y luego sigue Calles, claro, está el levantamiento de la Huerta. De la Huerta entra como presidente interino, ustedes saben, después de la muerte de Carranza, y entonces convoca las elecciones, etcétera. Y Obregón llega, es una generación diferente, no es un gran hacendado, y empieza a reconstruir el país, efectivamente, a un proceso de reconstrucción. Se tiene que enfrentar con ciertas realidades. Por un lado, por ejemplo, hay lugares del país que no tuvieron revolución, como Oaxaca, como Chiapas, que se opusieron a los movimientos revolucionarios. Por otro, hubo intentos de grandes cambios, como Alvarado en Veracruz, por poner un ejemplo, Alvarado en Yucatán, perdón, y en Veracruz, ahora no recuerdo el nombre, que fue gobernador, que fue también tendiente hacia unas ideas sociales. Tejeda, Alberto Tejeda, gracias. Sí. Esto me recuerda el chiste de una amiga mía que dice: ay, tan bonito que era cuando hablábamos de corridito, ¿verdad? Entonces, hay diferentes intentos, pero no cabe duda que hay un control por parte de Obregón. Hay que reconocerle a Obregón una serie de ventajas y de cualidades, y una de estas fundamentales es la preocupación por la educación en México. Es decir, un país que tenía más del 87-89% de analfabetas, que además no hablaban español, de repente llama al rector de la universidad
a José Vasconcelos, que nos zampó con aquello de por mi raza hablará el espíritu, que me parece hasta el día de hoy un lema profundamente fascista, ¿verdad? Claro, él hablaba de la raza cósmica, ¿no? Entonces lo nombra secretario de Educación Pública y empiezan a surgir una enorme cantidad de ideas, unas muy cándidas, otras imposibles de realizar, pero la idea fundamental es que el país por vez primera va a tener un proyecto de educar a todos. Surgen las misiones educativas, los muchachos que estaban en la universidad se van un año a alfabetizar, así fue como llegaron, por ejemplo, a Canutillo con Villa, y estuvieron ahí gente que después serían eminentes médicos y abogados, etcétera. Crea todo este movimiento pictórico del muralismo con el Murillo, ¿no? Con Atl, que no solamente es importante como movimiento pictórico, sino esta idea de dar las paredes para que pinten lo que quieran, pero hay atrás un tema fundamental y es, a través de la pintura van a contar la historia de México a la mayoría de los mexicanos que no saben leer y escribir, porque parte del muralismo, vean que siempre está relacionado con la historia, y empieza a organizar el país, a estructurar, obviamente empieza también el reparto agrario. En ese momento uno de los sonorenses, que es de la Huerta, dice, bueno, pues ahora me toca a mí, porque yo nada más fui presidente interino, no, pero le toca realmente a Calles, que era una figura menor desde el punto de vista militar, pero que había sido ya maestro, que era un hombre muy hábil, y entonces hay un pequeño levantamiento de la huertista, y finalmente llega Calles, y Calles llena todo un periodo muy importante, porque sin ser un militar de primera línea, Calles es el gran constructor del México moderno. Calles es el creador de las instituciones, es el hombre que hace el Banco de México, es el hombre que fortalece la educación, lo que llama una educación integral, manda maestros y técnicos a las escuelas, etcétera. Y Calles, tiene en su haber otro elemento que me parece muy importante mencionarlo. Aunque no ha tenido tanta propaganda o tanta difusión, Calles reparte 3 veces más tierras que lo que repartió Obregón. Eso es muy significativo. Hace la infraestructura del país, crea bancos de crédito agrario, empieza a estructurar la situación y se topa, entre otras muchas cosas, yo no me voy a poner a hablar de cada uno de los gobiernos, pero se empieza a topar con un problema muy serio, y es que Obregón decide que ya va a ser un periodo de 6 años y que no es reeleccionismo si dejó un periodo intermedio y quiere ser otra vez presidente. Entonces Calles lo deja, dice que lo apoya. Ya para esto mataron a Carranza, mataron a Zapata, a Carranza ya mataron a Villa, que había hecho un acuerdo con De la Huerta, se fue a la hacienda de Canutillo, y entonces hace la campaña. Naturalmente la campaña triunfa Obregón y lo asesina. Detrás de todo esto está un capítulo muy importante, que es la problemática con los católicos y con las organizaciones católicas a partir yo creo que desde la Reforma y con la famosa encíclica de Rerum Novarum de principio de siglo, donde había una intención y un interés de carácter social, pero los católicos nunca estuvieron contentos con las leyes de reforma, nada más faltaba, ¿eh? Y entonces en 1924 siempre hubo grupos católicos, y en la Revolución hubo partido católico y hubo una actividad directa de los católicos, pero para 1924 el problema va a ser mucho más serio. Hay una serie de incidentes que no vamos a poner en detalle, pero sin embargo el problema se agudiza y va a generar lo que se llama la Guerra Cristera de 1925 a 1927, que no le toca formalmente a Obregón, pero sí a Calles. Es una experiencia muy dramática, porque desde mi punto de vista lo que funciona ahí es que es el epílogo inconcluso de la Revolución, de la Reforma, perdón. La Reforma no acabó de asentarse, y entonces los grupos católicos están volviendo a pedir privilegios, desconocen la Constitución de 17 y organizan la Cristiada, ¿no? Las víctimas de la Cristiada nuevamente van a ser los campesinos, porque los llaman a levantarse en armas por diferentes circunstancias, con la promesa de tierras de nueva cuenta, como va a suceder en la segunda Cristiada en época del cardenismo, pero no les van a dar las tierras, porque los van a dejar abandonados. La ACJM, la Acción Cristiana Católica de Jóvenes Mexicanos, el clero y el Vaticano hacen los arreglos de 1929 durante el gobierno ya de Portesil y luego Ortiz Rubio, y los únicos que no cuentan van a ser los campesinos.
los van a dejar a la vera del Señor, totalmente. Entonces Calles aparece como el anticristo, el hombre que no permite, que cerraron las iglesias, que hay la huelga de las iglesias, etcétera. Y luego los comentarios son, sí, pero a sus hijas las mandaba a una escuela católica. Sí, pero no tiene nada que ver. Una cuestión es que cada quien en su casa sea lo que quiera y crea en lo que quiera, y otra cosa es la posición del Estado, ¿no? Es decir, del gobierno mexicano, que debía ser laico. Entonces, ante esta situación y el asesinato de Obregón, Calles empieza a pensar qué vamos a hacer, y entonces, un acto casi genial, diseña este sistema que yo creo que todavía estamos padeciendo, de un presidencialismo muy especial, donde se crea un partido que aglutine a todos los generales revoltosos, no revoltosos, etcétera, a todos los mete en el mismo saco, los convoca, se organiza el PNR, Partido Nacional de la Revolución Mexicana, de la Revolución, y entonces tiene este proceso. Primero escogen a Ortiz Rubio, renuncia, le da mieditis, y además le llamaban el nopalito, imagínense, porque decían por todo lo baboso que andaba siempre. Luego a Portes Gil, y luego a Abelardo Rodríguez, que se convierte en el gran ladrón y obviamente desarrolla toda Baja California y hace los negocios más impresionantes. Y en medio de este proceso, Calles está atrasito. Decían, el presidente vive allá, pero el que manda vive enfrente. Calles además había logrado casi lo imposible, porque Obregón tuvo una pésima relación con los Estados Unidos. Ustedes saben que a lo largo de la Revolución los norteamericanos tuvieron todo el tiempo que ver, mandaban espías, vendían armas a un lado, al otro, nos invadieron en 14 en Veracruz, luego persiguieron a Villa, que nunca lo pudieron atrapar, y eso que era Pershing, el que se fue después a la Primera Guerra Mundial. En 1920, con el asesinato de Carranza, se mantuvieron en espera observante un poco, esa watchful waiting, y decidieron que no iban a reconocer a Obregón, y no reconocieron a Obregón sino hasta agosto de 1923, en ese forcejeo con los famosos tratados o no de Bucareli, etcétera. Entonces, cuando Calles está en la presidencia, llega un nuevo embajador que es Morrow, y se empieza aquello que se llamó la diplomacia de ham and eggs, porque todos, él y el presidente se juntaban a desayunar huevos con tocino y se resolvían muchos de los problemas. Entonces, Calles se coloca supuestamente en la tramoya, digamos, del escenario de la política nacional, y de ahí va dirigiendo el destino. Y entonces, para 1933-34, decide que, en primer lugar, ya eran 6 años, ¿no? Porque Obregón había logrado volverlo a 6 años, se establece que no hay reelección, pero deciden que hay que hacer un plan sexenal, un poco a la manera de los soviéticos que tienen sus planes quinquenales. ¿Y a quién le entrega la pluma, digamos, para que se pongan a hacer el plan sexenal? Bueno, pues se lo entregan nada más ni nada menos que al presidente del partido, que se llama Lázaro Cárdenas. Entonces Lázaro Cárdenas hace el primer plan sexenal de su partido, luego es el candidato y se convierte en presidente. Y por eso digo yo que el callismo termina hasta 1935, cuando Calles y Cárdenas rompen. Calles tiene que salir del país, y entonces se da este proceso corto, por cierto, del cardenismo, que va de 1935 más o menos a 1938, que está el gran reparto de tierras, esta aproximación a los campesinos, etcétera, y naturalmente hay una situación muy particular, porque con la expropiación petrolera, que se da ante una serie de circunstancias muy específicas, Cárdenas se encuentra con una enorme popularidad, tiene algo que Calles nunca tuvo, que es esta capacidad de la puerta abierta y la aproximación con los campesinos. Esto es lo que se llama en la historia de México la reconstrucción, la reconquista de la revolución, y obviamente después de la expropiación petrolera, misma que fue un acto heroico, etcétera, pero que tuvimos la enorme ventaja de que ya empezaba la Segunda Guerra Mundial, si no tenemos varias invasiones de ingleses y sobre todo de alemanes, y que el hecho de que Roosevelt haya dicho a los dueños de las pocas empresas americanas de petróleos que había, porque no eran básicamente capital norteamericano, arréglense con México, porque el gobierno no los va a apoyar. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucedía con la expropiación petrolera? Fue hecha ante la desobediencia de las empresas, y les dijeron,
Muy bien, nosotros no es una confiscación, es una nacionalización. Y por lo tanto los vamos a indemnizar. Entonces, sí, pero ¿cómo nos van a indemnizar? Bueno, sobre el valor que ustedes han puesto en sus libros y han declarado al gobierno mexicano. Pues, claro, así pagaban mucho menos impuestos, ¿no? Y ahí venía el problema. Seguramente si no está ya la Primera Guerra Mundial, no está ya en 1939-40, la situación para México hubiera sido totalmente distinta, ¿sí? Ahora, es interesante que Cárdenas, en lugar de darle continuidad por la situación que se estaba viviendo, en lugar de escoger a un hombre radical en ese momento de izquierda, va a escoger a un hombre bastante más conservador, que va a ser Manuel Ávila Camacho, un militar de escritorio, sin que nadie le preguntara. Luego dijo de que él era creyente y luego también dijo de que iba a traer la unidad nacional. Entonces ahí se cierra este gran periodo que va, yo creo que de 1910 a 1920. A mí me parece que lo que sucede en realidad es que la revolución se convierte casi en un dogma, que no se puede condenar, que no se puede cuestionar, que no se puede criticar. Yo creo que la revolución trajo grandes aportes, creo que también que se quedó corto en una serie de situaciones, porque no pudo llegar a más. Alguna vez Jesús Reyes Heroles decía que la revolución había sido el gran proceso del siglo XX, pero que se le pedía tal cantidad de cosas, casi de milagritos, ¿no?, que aunque hubiera querido, la revolución no hubiera podido hacer tanta cosa. Tuvo su fase destructiva, tuvo su fase constructiva, pero finalmente para 1960, por ejemplo, empieza a considerarse que la revolución es ya un hecho histórico, que ya no está viva. Y esto crea un conflicto con los diferentes grupos, porque ustedes saben que del PNR se convierte en PRM con Cárdenas, y en 1946 ya el Delfín, que no es revolucionario, sino hijo de los revolucionarios, alemán, lo convierte en el PRI, que es donde hacen este acto milagroso de hacerla una institución a la revolución, ¿sí? Ahora, visto desde la perspectiva de hoy día, esta revolución no tiene nada que ver, no tiene empatía con el gobierno actual, no tiene nada que comunicarse, y creo que uno de los problemas generalmente que tenemos los historiadores es que hacer las interpretaciones de la revolución o de la independencia o de la colonia o de la conquista siempre está sujeto a los intereses políticos. No en balde, de repente tacharon creo que toda la colonia porque no convenían los libros de texto actuales y entonces no entendemos por qué hubo independencia, ¿no? ¿Sí? Yo creo, y con esto quisiera terminar, que finalmente la historia es… bueno, sí es la lección de la vida en muchos sentidos, pero que no existe una historia definitiva y que la historia siempre está reconstruyéndose, ¿no? Es una especie de gran combate por la libertad, por la capacidad de decir lo que cada quien quiera y por entender que lo que finalmente constituye la historia es nuestro patrimonio, un patrimonio común. Muchas gracias.